¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la Semana Santa estuviera mal? No un poco mal, no con pequeños errores de traducción. Mal a un nivel fundamental. ¿Qué pasaría si te dijera que la cronología de la muerte y resurrección de Jesús, el evento que es el pilar de toda la fe cristiana, contiene una contradicción matemática tan evidente que, una vez que la ves, ya no puedes ignorarla? Esta no es una teoría de conspiración moderna. Es un misterio oculto a plena vista en las páginas de tu propia Biblia. Una pregunta prohibida que la Iglesia ha pasado siglos tratando de responder con excusas en lugar de con la verdad. Quizás siempre lo sentiste. Ese vacío, esa duda silenciosa, esa sensación de que una pieza del rompecabezas no encajaba. Te dijeron que tuvieras fe, que no hicieras preguntas difíciles, pero tu alma sabe que la verdad no le teme al escrutinio. Y la verdad es que Jesús mismo nos dio una única señal, una sola prueba para validar su identidad como Mesías, la profecía de que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y la historia tradicional del Viernes Santo simplemente no cumple esa promesa. Hoy vamos a hacer lo que nunca nos permitieron hacer. Vamos a investigar. Vamos a abrir los textos, conectar los puntos y exponer la verdad que fue manipulada y censurada por razones de poder y política. Vamos a desmantelar la versión oficial, no para destruir tu fe, sino para liberarla. Porque la verdad real, es infinitamente más poderosa, coherente y milagrosa que la historia simplificada que hemos heredado. Lo que estás a punto de descubrir no solo resuelve la contradicción de los 3 días, sino que revela una sincronía divina, un cumplimiento profético tan perfecto y asombroso que te dejará sin aliento. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta revelación puede ser la pieza que tu espíritu siempre ha estado buscando para que todo, absolutamente todo, cobre sentido. Pero antes de empezar este viaje, hagamos un acto espiritual. Si esto ya está resonando contigo, si sientes ese chispazo de que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, deja tu me gusta ahora mismo, que sea una primera señal de que tu mente está abierta. Y ahora, ve a la sección de comentarios y escribe desde el alma: quiero la verdad sin filtros. No lo veas como un simple comentario en un video. Míralo como una declaración de intenciones a Dios, al universo, a tu propio ser. Es tu permiso para despertar. Y finalmente, suscríbete y activa esa campana. No por este canal, no por mí. Hazlo por tu propia jornada espiritual, porque las verdades que se revelarán aquí son una cadena, y no querrás perderte el siguiente eslabón. ¿Estás listo? La historia que conoces está a punto de cambiar para siempre. Desde que tenemos memoria, nos han contado una historia sagrada que se siente como el latido del corazón de nuestra fe. La conocemos de memoria, ¿verdad? La última cena en un Jueves Santo, un momento de intimidad casi dolorosa. Luego la oscuridad del arresto, el juicio apresurado y la cruz que se alza en el Gólgota un Viernes Santo. Sentimos el peso de ese día, la solemnidad del silencio que cae sobre el mundo. Nos enseñaron a visualizar el cuerpo de Jesús siendo bajado deprisa, envuelto en un lienzo y depositado en una tumba prestada justo antes de que el sol se ocultara, para no romper el sagrado reposo del sábado. Y durante todo un día, el mundo contuvo la respiración. La tumba sellada se convirtió en el epicentro de toda la esperanza y la desesperación humanas. Hasta que en la primera luz del domingo, el milagro ocurre. La piedra es removida, la tumba está vacía. La resurrección es la historia que ha definido calendarios, que ha inspirado arte, que ha sido el pilar de la Iglesia durante 2 milenios. Es una narrativa tan poderosa que rara vez nos atrevemos a cuestionarla. Pero, ¿y si esa historia tan bella y tan familiar no fuera toda la verdad? ¿Y si los detalles que nos dieron, los que aceptamos sin dudar, ocultaran una contradicción tan profunda que podría cambiarlo todo? Porque en el corazón de esta tradición late un misterio, un problema que fue ignorado, minimizado, un secreto que espera su despertar. Frente a toda la tradición de la Iglesia, frente a todos los dogmas y catecismos, se levanta una voz. Pero no es la voz de un teólogo, ni de un historiador, ni de un crítico. Es la voz del propio Jesús. Y en uno de los momentos más desafiantes de su ministerio,
Cuando los escépticos y los eruditos de la ley le exigen una prueba, un milagro que valide quién dice ser, Él les da una respuesta que resuena hasta hoy. No les da un espectáculo, no multiplica panes ni camina sobre el agua para ellos. Les ofrece una sola cosa, una única y solemne profecía. Él la llama la señal del profeta Jonás. Y no deja lugar a la duda, no habla en parábolas confusas. Lo dice con una claridad matemática casi brutal, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Detente un segundo y siente el peso de esas palabras. No es una sugerencia, es un contrato espiritual, es un juramento. Jesús está poniendo sobre la mesa la única prueba verificable, el único criterio por el cual su identidad mesiánica debía ser juzgada. No dijo, la señal será mi resurrección, sino la duración exacta, el tiempo medible de su sepultura. Esta es la verdad prohibida que se esconde a plena vista en las Escrituras, una profecía tan clara que no necesita interpretación, solo necesita ser creída. Y aquí es donde todo se desmorona. Aquí es donde la lógica choca de frente con la fe heredada. Tomemos la historia que siempre nos contaron y hagamos la cuenta, tú y yo ahora mismo, con honestidad brutal. Si Jesús fue sepultado el viernes por la tarde, justo antes de la puesta del sol, ¿cuánto tiempo estuvo realmente en el corazón de la tierra? Contemos juntos, una pequeña parte del viernes. Luego viene la noche del viernes, esa es la primera noche. Después, todo el día sábado, el día de reposo. Le sigue la noche del sábado, la segunda noche, y ya está. Porque en la madrugada del domingo nos dicen, Él ya había resucitado. La tumba ya estaba vacía. Entonces, ¿dónde está la tercera noche? ¿Cómo se cumple la profecía? La respuesta honesta es que no se cumple, ni de cerca. Tenemos un día completo y 2 noches. La matemática es implacable. No entiende de tradiciones ni de dogmas. La única señal que el propio Jesús dio para validar su misión, su única profecía cronológica, falla si creemos en la cronología del Viernes Santo. Y esta revelación es profundamente perturbadora, porque te obliga a hacerte una pregunta prohibida. ¿Es posible que la tradición de la Iglesia contradiga directamente las palabras de Jesús? Este no es un detalle menor, no es una cuestión de semántica, es el fundamento de todo. Es una verdad que fue manipulada por siglos, un cálculo que simplemente no cierra y que nos obliga a mirar más allá de la versión oficial. Esta fue la matemática que la Iglesia nunca pudo resolver. Para resolver esta contradicción insalvable, a lo largo de los siglos, la apologética de la Iglesia desarrolló una explicación, una especie de parche teológico conocido como el cómputo inclusivo. Nos dijeron que, según una antigua costumbre judía, cualquier parte de un día se contaba como un día completo. Así, la porción del viernes contaba como el día 1, el sábado completo como el día 2, y la pequeña porción del domingo antes del amanecer como el día 3. Suena ingenioso, ¿verdad? Es una forma de estirar el tiempo para que las cuentas encajen, para que la tradición no se rompa. Pero hay un problema fundamental con esta defensa, un detalle que convenientemente se deja de lado. Aunque esta lógica forzada pudiera, con mucha buena voluntad, explicar los 3 días, se queda completamente en silencio ante la parte más específica y clara de la profecía, las 3 noches. Es un silencio ensordecedor. No hay forma, ni con toda la flexibilidad del mundo, de encontrar 3 noches entre un atardecer de viernes y un amanecer de domingo. Es imposible. La explicación que nos dieron es una verdad a medias, una cortina de humo para ocultar la herida abierta en el corazón de la narrativa. Sentimos que hay algo que no encaja, una pieza del rompecabezas espiritual que fue censurada del relato oficial, dejándonos con una sensación de vacío, como si nos hubieran contado un cuento para niños en lugar de la potente verdad que nuestra alma anhela. Y esto nos lleva a la conclusión más impactante, a la revelación que lo cambia todo. La frase 3 días y 3 noches no era un modismo, no era una forma poética de hablar, era una declaración de una precisión divina. ¿Cómo podemos pensar que aquel a quien se le atribuye la creación
el que separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿iba a usar esos términos de forma descuidada? Sería un insulto a su propia inteligencia. Al especificar deliberadamente días y noches, Jesús estaba sellando su profecía con una literalidad inquebrantable, eliminando cualquier posibilidad de ambigüedad. Creer en la tradición del Viernes Santo te obliga a hacer algo terrible. Te obliga a debilitar la palabra de Cristo, a reducir su juramento solemne a una expresión vaga y poco fiable. Y lo más increíble es que este no es un descubrimiento moderno. Los primeros padres de la Iglesia, como Ireneo de León, un hombre que aprendió de los discípulos de los apóstoles, entendieron este período de forma literal. Esta es una verdad antigua, una verdad que fue convenientemente olvidada, un conocimiento oculto que fue sepultado bajo siglos de tradición. El misterio no es solo por qué la cronología no encaja, sino por qué la Iglesia eligió una versión que invalida la única señal que Jesús nos dejó. Pero si esta revelación ya te sacude, lo que viene a continuación no es solo sobre contar noches, es sobre descubrir por qué tuvieron que borrarlas del relato oficial. Y esto fue apenas el comienzo del secreto. El problema parece irresoluble, ¿verdad? Una profecía rota en el corazón mismo de la fe. Pero, ¿y si la solución no estuviera en inventar excusas teológicas, sino en recuperar un conocimiento que fue deliberadamente oculto? ¿Y si la clave para resolver este misterio estuviera en una sola palabra, una palabra que hemos leído cientos de veces sin entender su verdadero poder? La tradición de la Iglesia nos ha enseñado a pensar en el sábado como un único día, el sábado semanal que va del viernes al atardecer al sábado al atardecer. Hemos construido toda nuestra cronología sobre esta suposición simplista, pero esa es precisamente la raíz del engaño. El judaísmo del primer siglo, el mundo en el que Jesús vivió y murió, era mucho más complejo y rico. Su calendario sagrado no tenía un solo tipo de sábado, tenía varios. Y esta revelación, este simple hecho, es la llave maestra que abre la cerradura que ha mantenido esta verdad prohibida por casi 2 milenios. Para entender la verdad, primero debemos estar dispuestos a desaprender la versión simplificada que nos dieron. Debemos tener el coraje de mirar el texto con ojos nuevos, sin el filtro de la tradición que fue manipulada para servir a otros fines. El despertar espiritual a menudo comienza con una simple pregunta: ¿qué es lo que no me contaron? La prueba definitiva, la evidencia irrefutable de este secreto, nos fue dejada por el discípulo amado, Juan. En su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 31, Juan escribe algo que la mayoría de nosotros hemos pasado por alto. Describe cómo los líderes judíos querían bajar los cuerpos de la cruz antes del día de reposo, y entonces añade una frase entre paréntesis, una aclaración que es una auténtica bomba de tiempo teológica. Escribe: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Detente ahí. Siente el poder de esa frase. No dice que era un sábado cualquiera. Usa una expresión griega específica. Megale he gemera, un gran día. No se refería al sábado semanal. Se refería a un sábado ceremonial, un día de reposo especial, uno de los grandes días santos ordenados por Dios mismo en el libro de Levítico, vinculados a las fiestas sagradas. Ese año, el día después de la crucifixión, no era un sábado común. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el 15 de Nisán. Era una fiesta solemne, un sábado ceremonial que podía caer en cualquier día de la semana. Esta es la verdad que lo cambia todo. Esa semana no hubo un solo día de reposo. Hubo 2, un sábado ceremonial al principio de la semana y el sábado semanal al final. Y en el medio de esos 2 días santos la historia encuentra el tiempo que le faltaba. Y con esta llave se abre una nueva puerta. Ahora, con este conocimiento recuperado, con esta revelación en nuestras manos, reconstruyamos la semana de la pasión, pero no la versión del viernes. Reconstruyamos la cronología real, la que cumple la profecía. Imagínalo, no es viernes, es miércoles, el 14 de Nisán. Jesús es crucificado y sepultado justo antes de que el sol se ponga. En ese momento comienza el conteo. Miércoles por la noche, la primera noche. El día siguiente,
jueves, el 15 de Nisán, es el día de gran solemnidad, el sábado ceremonial. Jesús permanece todo el día en el sepulcro. Ese es el primer día. Jueves por la noche, la segunda noche. El viernes es un día laborable normal, un día intercalado entre los dos sábados. Jesús continúa en el sepulcro. Ese es el segundo día. Viernes por la noche, la tercera noche. Ahí está, la noche que faltaba. El sábado es el día de reposo semanal. Jesús permanece en la tumba. Ese es el tercer día. Y en algún momento, cerca del final de ese sábado, al cumplirse las 72 horas exactas, la profecía se sella con el poder de la resurrección. Por eso, cuando María Magdalena llega a la tumba el domingo por la mañana, siendo aún oscuro, la encuentra ya vacía. No porque resucitó en ese instante, sino porque la victoria ya se había consumado horas antes, en el momento preciso. 3 días y 3 noches. Literal, exacto, sin excusas. La profecía de Jesús no fue un vago modismo, fue un cronograma divino, el miércoles que borraron de la historia. Esta nueva cronología no solo resuelve el enigma principal, sino que, como una llave maestra, comienza a abrir todas las demás cerraduras oxidadas del relato. De repente, las pequeñas contradicciones que han desconcertado a los creyentes durante siglos simplemente se desvanecen. ¿Recuerdas el misterio de las especias? El Evangelio de Marcos nos dice que las mujeres compraron especias aromáticas cuando pasó el día de reposo. Pero el Evangelio de Lucas dice que ellas prepararon las especias y luego descansaron el día de reposo. En la versión tradicional de un solo sábado, esto es un caos. Cuando las compraron, no podían hacerlo en el día de reposo. Pero con la verdad de los 2 sábados, el rompecabezas se arma con una perfección asombrosa. Observa, descansaron el jueves, el sábado de gran solemnidad. Luego el viernes, ese día laborable que la tradición borró, fueron al mercado y compraron las especias, tal como dice Marcos. Y ese mismo día, las prepararon, tal como dice Lucas. Luego, volvieron a descansar el sábado, el día de reposo semanal, conforme al mandamiento. La contradicción nunca existió. Era solo una sombra proyectada por nuestro propio desconocimiento. Un desconocimiento alimentado por una tradición que ocultó una pieza clave del rompecabezas. La Biblia no se contradice. La verdad estaba ahí, esperando nuestro despertar. Si esta revelación está haciendo vibrar algo dentro de ti, si sientes que las piezas por fin encajan, comenta ahora mismo: la verdad no puede ser censurada. Hazlo como una declaración, un acto de tu propio despertar espiritual. No lo dejes para después. Esta armonía restaurada es la prueba de que estamos en el camino correcto. La palabra de Dios no necesita ser defendida con excusas endebles. Su coherencia interna es su propia defensa cuando se lee en su contexto original. Incluso la famosa frase de los discípulos, camino a Emaús el domingo, cuando dicen que hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, encaja perfectamente. Si cuentas desde los eventos del miércoles, el domingo es, efectivamente, el día que sigue al tercer día. Cada pieza, cada versículo, cada detalle aparentemente conflictivo, encaja en su lugar como un mecanismo de relojería divina. El problema nunca estuvo en las Escrituras. El problema estaba en la versión que nos contaron, en la cronología manipulada que nos obligaba a dudar de la claridad de la palabra. La verdad prohibida es que los evangelios son un testimonio perfectamente armonizado, pero solo puedes verlo cuando te quitas las gafas de la tradición impuesta. Pero si creías que resolver el enigma de los 3 días era la revelación final, estás muy equivocado, porque ahora que el reloj profético está corregido, podemos descubrir un misterio aún más profundo, el momento exacto en que Jesús, el Cordero de Dios, tenía que morir. Y lo que descubrirás a continuación puede sacudir las bases mismas de tu fe. Ahora que hemos corregido el reloj de la profecía, ahora que los 3 días y las 3 noches han encontrado su lugar legítimo, un misterio aún más profundo emerge de las sombras. Es una aparente contradicción que ha provocado una especie de guerra civil silenciosa dentro de las páginas del Nuevo Testamento durante siglos, un conflicto que enfrenta a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas,
contra el Evangelio de Juan. En el centro de la disputa está una pregunta simple pero devastadora. ¿La última cena fue una cena de Pascua? La respuesta parece depender de qué evangelio leas, forzando a teólogos y creyentes a tomar partido, a decidir qué apóstol recordaba mejor la historia. Durante generaciones, la Iglesia nos ha presentado explicaciones complejas, tratando de suavizar los bordes afilados de este problema. Pero la verdad es que dentro de la cronología tradicional del viernes, la contradicción es real y es profunda. Te obliga a preguntarte, ¿cómo es posible que los testigos más importantes del evento más crucial de la historia parezcan contradecirse entre sí? ¿Es un error, una imprecisión, o es otra capa de una verdad que fue deliberadamente ocultada para que no viéramos la imagen completa? Este enigma no es un simple debate académico, es una pregunta que toca la fiabilidad misma de la palabra. Por un lado tenemos el testimonio de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Su relato es claro, directo, y no deja lugar a dudas. Nos pintan una escena vívida. Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan explícitamente, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? El texto es inequívoco. Ellos celebraron la cena de Pascua en el aposento alto, siguiendo la tradición judía. Fue en el contexto de esa cena sagrada, que conmemoraba la liberación de Egipto, que Jesús tomó el pan y el vino y los transformó para siempre, instituyendo el nuevo pacto en su sangre. Esta es la historia que fundamenta la Santa Cena, la Eucaristía. Es la versión que la Iglesia ha privilegiado, pero entonces llega Juan, el discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, y su relato parece dinamitarlo todo. Juan nos dice que en la mañana de la crucifixión, los líderes judíos se negaron a entrar en el palacio de Pilato para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Un momento, ¿cómo podían estar preocupados por comer la Pascua si, supuestamente, ya la habían comido la noche anterior? Y luego Juan da el golpe de gracia. Sitúa el juicio final y la condena de Jesús en la preparación de la Pascua, justo en el momento en que los corderos estaban siendo sacrificados en masa en el templo. La implicación teológica es sobrecogedora. Jesús no solo celebró la Pascua, murió como el verdadero Cordero Pascual, en el instante exacto en que los corderos simbólicos eran inmolados. La tradición te obliga a elegir, pero la verdad te libera de la elección. Frente a esta aparente contradicción, las explicaciones oficiales siempre han parecido forzadas, insatisfactorias. Han intentado de todo para que las piezas encajen donde no pueden. Algunos sugirieron la idea de calendarios divergentes, una teoría ingeniosa que postula que Jesús y sus discípulos galileos celebraron la Pascua un día antes que las autoridades de Jerusalén. Es una posible solución, pero la verdad es que la evidencia histórica sólida para esto es débil, casi fantasmagórica. Es más un deseo que un hecho. Otros, más críticos, han llegado a sugerir lo impensable, que uno de los evangelistas, generalmente señalan a Juan, alteró deliberadamente la cronología, que sacrificó la precisión histórica para crear un punto teológico más poderoso. Pero, ¿podemos aceptar eso? Nos pide la fe que creamos que el relato fue manipulado por sus propios autores. Esa idea deja un sabor amargo, una sensación de que la base sobre la que construimos nuestra fe es inestable. Estas explicaciones son el resultado de intentar resolver el problema con una herramienta rota, la cronología del Viernes Santo. Son parte de la narrativa oficial, que prefiere un misterio sin resolver a una verdad que lo reordene todo. Una verdad que la Iglesia, por alguna razón, no quiso que viéramos con claridad. El despertar espiritual exige más que excusas convenientes. Exige una verdad que resuene en el alma. Y esa verdad, esa síntesis perfecta, solo aparece cuando colocamos los eventos en la cronología que ya hemos recuperado. La crucifixión en miércoles. De repente, la guerra civil en los evangelios termina. La contradicción se disuelve en una armonía divina. Volvamos a la escena. Es martes por la noche. Según el cómputo judío, cuando el sol se pone, un nuevo día comienza. Así que el martes por la noche ya es, oficialmente, el 14 de Nisán, el día de la Pascua. Esa noche Jesús se sienta con sus discípulos en el aposento alto. Y sí,
Están celebrando la cena de Pascua, exactamente como Mateo, Marcos y Lucas lo describen. La primera parte del misterio está resuelta. No hay contradicción. Ahora, avancemos unas horas. El sol sale y avanza por el cielo del miércoles, el mismo 14 de Nisán, y alrededor de las 3 de la tarde, la hora novena, mientras Jesús pronuncia sus últimas palabras en la cruz, un evento sincronizado está ocurriendo en el templo de Jerusalén. Es el momento designado por la ley de Moisés para el sacrificio de los corderos pascuales. Miles de ellos. En ese preciso instante, el Cordero de Dios muere, cumpliendo la profunda teología del Evangelio de Juan. La revelación es asombrosa. No hay que elegir. Ambas cosas son verdad. Ambas sucedieron en el mismo día. Lo que parecía una contradicción insuperable era en realidad una verdad estereoscópica, un evento redentor tan profundo que necesitaba ser contado desde dos perspectivas complementarias para captar toda su gloria. Los evangelios sinópticos se enfocaron en un aspecto de la verdad, la institución del nuevo pacto. Para ellos, era crucial mostrar cómo Jesús, en el contexto de la comida más sagrada de Israel, creó el nuevo memorial de la redención. Por otro lado, Juan se enfocó en el otro aspecto igualmente verdadero, el cumplimiento del sacrificio. Para él, era crucial mostrar a Jesús como el antitipo perfecto, el Cordero de Dios que moría en el momento exacto, prefigurado por siglos de ritual. La cronología tradicional del viernes te obliga a sacrificar una de estas verdades. Pero la cronología del miércoles las une en un abrazo perfecto. La verdad oculta es que nunca hubo un error en los evangelios. El único error fue el calendario que la Iglesia posterior adoptó. Y si Dios fue tan meticuloso, tan asombrosamente preciso con la hora y el día de este evento cósmico, ¿qué nos dice eso sobre los poderes que más tarde decidieron cambiar el calendario? ¿Por qué querrían ocultar una perfección tan asombrosa? La respuesta a esa pregunta no es teológica, es política, y nos lleva directamente a los pasillos del poder, donde se decidió borrar esta profecía de la historia. La pregunta que dejamos en el aire es devastadora. ¿Por qué alguien querría ocultar una perfección teológica tan asombrosa? ¿Por qué cambiar un cronograma divino que encaja a la perfección por uno que está matemáticamente roto? La respuesta es tan humana como decepcionante. No se trató de un error de cálculo, ni de una confusión piadosa. Fue una decisión, un acto deliberado de supresión, impulsado no por la búsqueda de la verdad, sino por la ambición de poder. La transición de una crucifixión en miércoles, profundamente conectada con la Pascua judía, a la tradición del Viernes Santo, no fue una evolución espiritual, fue una maniobra política. Para encontrar las pruebas de este encubrimiento, no tenemos que buscar en textos apócrifos o en manuscritos secretos. El rastro de esta verdad censurada se encuentra a plena vista en los registros de los concilios de la Iglesia primitiva y en las cartas de un emperador romano que rediseñó el cristianismo para que sirviera a sus propios fines. Lo que vas a escuchar ahora no es una teoría, es la historia de cómo la política, el poder y un creciente sentimiento antijudío se unieron para borrar una verdad apostólica y reescribir el calendario de la fe. En los primeros siglos después de Cristo, el cristianismo era un vibrante mosaico de tradiciones, y en las iglesias de Asia Menor florecía una comunidad de creyentes que guardaban con celo una práctica que, según ellos, habían recibido directamente de los apóstoles Juan y Felipe. Se les conoció como los cuartodecimanos, que significa los del 14, porque su ancla espiritual era inamovible. Celebraban el sacrificio de Jesús el día 14 de Nisán, la fecha exacta de la Pascua judía, sin importar en qué día de la semana cayera. Para ellos el evento central era el Cordero siendo sacrificado, cumpliendo la profecía. Al principio esta diversidad era tolerada. El gran Policarpo, un discípulo directo del apóstol Juan, viajó a Roma y aunque no estuvo de acuerdo con el obispo de Roma sobre la fecha, se separaron en paz, respetando sus diferencias. Pero esa paz no duró. A finales del siglo II, el obispo Víctor de Roma, en un primer gran intento por centralizar el poder, exigió que todas las iglesias se sometieran a la costumbre romana de celebrar siempre la resurrección en domingo. Cuando los guardianes de la tradición apostólica de Asia se negaron,
Víctor intentó excomulgarlos a todos. Fue un acto de tiranía espiritual que fue reprendido por otros líderes. Pero la semilla del conflicto ya estaba plantada. Esto no era una discusión sobre calendarios. Era una guerra por el alma del cristianismo. La batalla final por esta verdad se libró en el siglo IV, y el árbitro fue el hombre más poderoso del mundo, el emperador Constantino. Tras su conversión, Constantino vio en la fe cristiana el pegamento que podría unir a su fragmentado imperio. Pero las divisiones dentro de la propia Iglesia eran una amenaza para su proyecto político. La diversidad de prácticas no era una riqueza espiritual para él, era un problema de Estado. Y así, en el año 325, convocó el famoso Concilio de Nicea. Aunque hoy lo recordamos por sus debates sobre la divinidad de Cristo, una de las prioridades políticas del emperador era imponer una fecha única y universal para la Pascua. Y la decisión del concilio fue un decreto imperial disfrazado de teología. Se estableció que la celebración sería siempre en domingo, siguiendo un cálculo basado en el equinoccio de primavera, desconectado por completo del calendario bíblico y de la Pascua judía. La práctica de Roma, el centro del poder imperial, se convirtió en ley para toda la cristiandad, y la tradición apostólica de los cuartodecimanos, la que honraba la fecha del sacrificio del Cordero, fue oficialmente declarada ilegal, prohibida. Una verdad espiritual fue aplastada bajo el peso de la razón de Estado. Pero, ¿cómo justificaron este cambio radical? ¿Qué argumentos teológicos usaron para aniquilar una tradición que venía de los propios apóstoles? Ninguno. No necesitaron argumentos. Usaron veneno. La justificación quedó registrada para siempre en la carta que el propio Constantino envió a todas las iglesias para anunciar la decisión, y sus palabras deberían helarnos la sangre. Escucha con atención la lógica del emperador. El verdadero motivo detrás de esta manipulación histórica pareció una cosa indigna, escribió Constantino, que en la celebración de esta fiesta santísima siguiéramos la práctica de los judíos, quienes impíamente han manchado sus manos con un enorme pecado. No tengamos, pues, nada en común con la detestable muchedumbre judía. Y continuó, llamándolos asesinos de nuestro Señor. Ahí lo tienes, la prueba irrefutable. La verdad apostólica no fue refutada con las Escrituras. Fue asesinada con una daga política y racial. Fue desacreditada al asociarla con el pueblo judío, que estaba siendo cada vez más vilipendiado. Se creó una falsa dicotomía. La práctica romana era pura y cristiana. La práctica original, la apostólica, era judía y contaminada. Fue una de las manipulaciones más exitosas y trágicas de la historia. Si estas palabras te estremecen, si entiendes ahora que esto nunca fue por teología sino por poder, comparte este video ahora. Hay gente que necesita escuchar esta verdad, que tu clic sea un voto contra el silencio. Comenta, la historia manipulada termina hoy. Así que seamos claros, la tradición del Viernes Santo que hemos heredado no es simplemente una interpretación alternativa, es el monumento a una victoria política. Representa el momento en que una facción de la Iglesia, respaldada por el poder absoluto del Imperio Romano, decidió conscientemente cortar las raíces hebreas de la fe para crear una religión más aceptable para un mundo gentil, una religión más romana. La verdad oculta de la crucifixión en miércoles, con su impecable cumplimiento de la profecía de Jonás y su perfecta sincronización con el sacrificio del Cordero Pascual, no se perdió en la niebla del tiempo. Fue activamente suprimida, enterrada bajo acusaciones de judaizar, una etiqueta que se convirtió en sinónimo de herejía. Los ganadores de esa lucha política no solo reescribieron la historia, también reescribieron el calendario sagrado. Pero borrar la fecha fue solo el primer paso. Una vez que desconectaron la resurrección de sus raíces bíblicas, la puerta quedó abierta de par en par para que otras influencias, mucho más antiguas y paganas, entraran y se mezclaran con la celebración. Y lo que le hicieron a la Pascua después es el eco de este secreto que resuena hasta nuestros días. La decisión de Constantino en Nicea fue como quitar la piedra angular de un edificio sagrado. Al cortar por la fuerza el vínculo de la resurrección con la Pascua judía y el calendario bíblico,
No solo borraron una verdad profética, sino que crearon un profundo vacío espiritual. Y la historia, tanto como la naturaleza, aborrece el vacío. La nueva fecha para la celebración, ahora atada al ciclo de la naturaleza, el equinoccio de primavera, flotaba sin anclas en un mar de antiguas tradiciones paganas. La puerta que había sido sellada por la especificidad de la profecía de Jesús quedó abierta de par en par, y por esa puerta abierta comenzaron a entrar sigilosamente costumbres y símbolos que no tenían nada que ver con Jesús, ni con su sacrificio, ni con su victoria sobre la muerte. La Iglesia, en su afán por separarse de sus raíces hebreas, se hizo vulnerable a otro tipo de sincretismo, uno mucho más antiguo, y así, la celebración más sagrada del cristianismo comenzó a acumular ecos de rituales que se perdían en la noche de los tiempos, un secreto que se esconde hoy en los símbolos más inocentes de nuestra Pascua moderna. ¿Alguna vez te has detenido a pensar con total honestidad qué tienen que ver los conejos y los huevos de colores con la tumba vacía de Jerusalén? La respuesta es absolutamente nada. Estos no son símbolos cristianos, son fantasmas de un pasado pagano que fueron absorbidos por la celebración una vez que ésta perdió su ancla bíblica. El huevo en casi todas las culturas antiguas, desde Babilonia hasta Egipto, era un potente símbolo de fertilidad y renacimiento asociado a las festividades de la primavera. El conejo, o la liebre, conocido por su increíble capacidad de procreación, era el animal sagrado de diosas de la fertilidad como la anglosajona Eostre, de cuyo nombre, según algunos historiadores, deriva la palabra Easter en inglés. Esta verdad oculta no significa que la resurrección sea pagana, jamás, pero sí demuestra que la celebración fue contaminada, fue una manipulación cultural sutil, donde la esencia del evento fue cubierta con capas de folclore ajeno. Las costumbres que muchos atesoran hoy como parte de la Pascua son en realidad los restos de un mundo espiritual que la Biblia condena, una verdad incómoda que nos muestra lo fácil que es desviar un río sagrado de su cauce original una vez que se destruyen sus márgenes. Pero la consecuencia más grave no fue lo que se añadió, fue lo que se perdió. El costo teológico de la decisión de Nicea es incalculable, y es quizás el secreto mejor guardado de todos. Al abandonar el calendario divino, la Iglesia no solo perdió una fecha, sino que perdió la conciencia de un mapa profético de una belleza y una precisión asombrosas. En el libro de Levítico, Dios estableció 7 fiestas sagradas, 7 citas divinas anuales. No eran simples rituales, eran el guión de Dios para la redención, ensayos generales proféticos que prefiguraban la obra del Mesías. Eran una profecía viviente, un reloj cósmico que marcaba los eventos más importantes de la historia de la salvación, y Jesús, con una fidelidad que quita el aliento, cumplió las primeras fiestas de primavera no solo de forma simbólica, sino al día y a la hora exactos, siguiendo el cronograma de la crucifixión en miércoles. Esta es la revelación que fue censurada. Esta es la obra de arte divina, que fue encerrada en el sótano de la historia, para que no pudiéramos admirar la mente de su arquitecto. El verdadero misterio no es que la Biblia contenga profecías, sino que su cumplimiento sea tan perfecto y literal. Contempla por un momento esta sinfonía divina, esta verdad que nos fue prohibida. Primero, la Pascua, el 14 de Nisán, requería el sacrificio de un cordero sin mancha, y Jesús, el Cordero de Dios, muere en la cruz en la tarde del 14 de Nisán, en el momento exacto en que los corderos eran sacrificados en el templo. La profecía se cumple al minuto. Segundo, la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba justo después, el 15 de Nisán, requería eliminar toda levadura, símbolo del pecado. Y Jesús, el pan de vida sin pecado, es puesto en la tumba justo cuando la fiesta comienza, cumpliendo el simbolismo de la pureza absoluta. La profecía se cumple a la hora. Tercero, la fiesta de las primicias, que se celebraba el día después del sábado semanal, requería ofrecer la primera gavilla de la cosecha como promesa de la gran cosecha por venir. Y Jesús resucita al final del sábado, presentándose ante el Padre como primicias de los que durmieron, la garantía viviente de nuestra futura resurrección. La profecía se cumple al día. ¿Ves el patrón? ¿Sientes la perfección de este diseño?
Es un mecanismo de relojería celestial, una verdad tan poderosa que tuvo que ser manipulada. La historia que hemos desentrañado no es solo sobre corregir un calendario, es sobre recuperar una herencia espiritual que nos fue robada. La decisión de cambiar la fecha, impulsada por la política y el prejuicio, tuvo un efecto devastador. Aisló el evento de la resurrección de su contexto profético, convirtiéndolo en un milagro solitario y desconectado, en lugar de ser el clímax glorioso de un plan divino trazado desde la eternidad. El despertar al que te invitamos es a ver esta imagen completa, a entender que la palabra de Dios es un tapiz perfectamente tejido, donde cada hilo, cada fecha y cada símbolo tiene un propósito. La verdad oculta es que la fe en Jesús no requiere que apaguemos nuestra mente o ignoremos las contradicciones. Al contrario, cuando recuperamos la verdad que fue censurada, encontramos una fe más robusta, más coherente e infinitamente más maravillosa de lo que jamás nos contaron. La cronología del Viernes Santo nos pide que creamos a pesar de las evidencias. La verdad de la profecía cumplida nos invita a creer a causa de ellas. Y esa es la diferencia entre una fe heredada y una fe que ha despertado. Hoy hemos hecho mucho más que desmentir una tradición. Hemos viajado al corazón de un misterio para rescatar una verdad que fue secuestrada por la historia. Hemos visto cómo la única señal que Jesús prometió para validar su misión, la profecía de los 3 días y las 3 noches, no solo es posible, sino que se cumple con una precisión matemática y divina que estremece. Descubrimos la clave oculta de los 2 sábados, una verdad que armoniza los evangelios y borra las aparentes contradicciones. Y finalmente, hemos contemplado la sinfonía perfecta del Cordero de Dios, cumpliendo las antiguas fiestas de primavera al día y a la hora. Esto no se trata de cambiar un viernes por un miércoles, se trata de restaurar la integridad de la palabra, de limpiar el retrato de Jesús de las capas de política y prejuicio que lo habían desfigurado. Se trata de pasar de una fe que te pide ignorar la lógica a una fe que se engrandece con ella. La verdad no debilita la fe, la hace inquebrantable. Lo que has recibido hoy no es solo información, es una invitación a un despertar espiritual más profundo. Es la oportunidad de reconstruir tu fe sobre un fundamento de roca sólida, no sobre la arena de la tradición humana. La verdad te ha sido presentada directamente desde las Escrituras. Y ahora, la pregunta más importante ya no es para mí, es para ti. Ahora que sabes esto, ahora que has visto la evidencia con tus propios ojos y has sentido la resonancia en tu espíritu, ¿puedes realmente seguir creyendo como antes? ¿Puedes volver a la historia incompleta, a la profecía rota, sabiendo que existe una versión de los hechos mucho más poderosa y coherente? La decisión de qué hacer con esta revelación es enteramente tuya. Si este viaje ha encendido una llama en tu alma, una llama que se niega a ser extinguida, te pido que hagas un último acto de fe. Ve a la sección de comentarios y escribe esta declaración, no para mí, sino para ti mismo y para el mundo. Estoy listo para la verdad que escondieron. Que esas palabras sean tu sello, tu compromiso personal con este camino de búsqueda, sin importar a dónde te lleve. Y si ese compromiso es real, asegúrate de estar suscrito y de haber activado la campana. Esto no es el final, esto es solo el comienzo. Cada video, cada revelación, es un nuevo peldaño en la escalera de tu despertar. Y créeme, no querrás perderte el siguiente. La verdad es un viaje, no un destino, y el siguiente paso en tu jornada ya te está esperando. En la pantalla final vas a ver un video recomendado. Es la siguiente pieza del rompecabezas, la siguiente verdad prohibida que necesitas conocer para que la imagen sea aún más clara. Haz clic ahora. No dejes que el impulso se enfríe. No permitas que la duda vuelva a sembrar la confusión. Honra el despertar que has iniciado hoy. Continúa el viaje. Haz clic ahora y nos vemos en la siguiente revelación.